Amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal Aprende con Chacho. Este video forma parte de la lista de reproducción de las leyes de Newton y es el ejercicio número 6 de las aplicaciones de la segunda ley de Newton. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton y el ejercicio dice de la siguiente manera: dos bloques unidos mediante una cuerda de masa despreciable se arrastran mediante una fuerza horizontal, como se muestra en la figura. Tenemos al bloque 1 y al bloque 2. Estos bloques están unidos por esta cuerda y a este sistema de bloques los está arrastrando una fuerza F hacia la derecha. Veamos qué dice el ejercicio. Suponga que F es igual a 68 newton, la masa del bloque 1 es igual a 12 kilogramos y la masa del bloque 2 es igual a 18 kilogramos. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.100. Existe fricción entre el bloque 1 y la superficie y también existe fricción cinética entre el bloque 2 y la superficie. Y acá nos están pidiendo determinar, inciso A, la tensión T, es decir, la tensión que hay en esta cuerda y también la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces, ya determinados los requerimientos, vamos a comenzar con el ejercicio. El enunciado del ejercicio establece que nuestro sistema de bloques está siendo arrastrado hacia la derecha por esta fuerza F. Esto indica que el movimiento de los bloques será hacia la derecha. Entonces, para encontrar cuál es la tensión en la cuerda y cuál es la magnitud de la aceleración de este sistema, primero comenzamos haciendo diagramas de cuerpo libre para el bloque 1 y para el bloque 2. Comencemos en este momento realizando el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M1. Diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1. Tenemos nuestro sistema cartesiano X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Y analizamos a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M1. Este bloque siente a la tensión de la cuerda. Recordemos que esta cuerda está jalando hacia la derecha al bloque de masa M1. La tensión de la cuerda estaría actuando hacia la derecha. También tenemos a la fuerza normal por estar actuando el bloque con la superficie y esta fuerza normal es hacia arriba. También se encuentra lo que es la fuerza de fricción cinética, que esta está actuando en sentido contrario al movimiento del bloque. Esto indica que está actuando hacia la izquierda y a su vez también tenemos a la fuerza del peso o fuerza gravitacional, que esta fuerza está actuando verticalmente hacia abajo. Ya determinadas las fuerzas sobre nuestro bloque de masa M1, vamos a colocarlas en el diagrama de cuerpo libre. Comenzamos con la fuerza de tensión. Recordemos que el bloque de masa M1 siente que la cuerda lo está jalando hacia la derecha. Por lo tanto, esta fuerza de tensión está actuando hacia la derecha. Ahora mismo colocamos a la fuerza normal que está actuando sobre el bloque de masa M1. Esta fuerza normal se presenta porque el bloque está en contacto con la superficie y esta fuerza normal está actuando perpendicularmente hacia arriba. Entonces ya tenemos a esta fuerza normal que la vamos a llamar la fuerza normal N1. A continuación vamos a colocar a la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética está actuando hacia la izquierda. Esta es la fuerza de fricción cinética que está actuando hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al movimiento del bloque. Ahora mismo vamos a considerar a la última fuerza que está actuando sobre el bloque de masa M1, que es la fuerza del peso o fuerza gravitacional. Esta actúa verticalmente hacia abajo sobre el bloque de masa M1. Esta es la fuerza del peso que está actuando sobre el bloque de masa M1. La vamos a nombrar como el peso 1, es decir, W1. Entonces ya tenemos a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M1. Es momento de analizar al bloque de masa M2. Vamos a realizar también un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M2. Diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M2. Nuestro sistema cartesiano X positivo hacia la derecha
y Y positivo hacia arriba. Analizamos a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M2. Tenemos a la fuerza F que está actuando hacia la derecha, tenemos a la fuerza normal porque el bloque está en contacto con una superficie y esta fuerza normal está hacia arriba, y también tenemos a la tensión de la cuerda que el bloque de masa M2 siente que la cuerda lo jala hacia la izquierda, y a su vez también tenemos a la fuerza de fricción cinética que actúa hacia la izquierda. Esto indica que esta fuerza de fricción cinética actúa en sentido contrario al movimiento del bloque. Y por último tenemos a la fuerza del peso que actúa verticalmente hacia abajo. Vamos a colocar a todas estas fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Comenzamos con la fuerza F. Recordemos que la fuerza F arrastra a los bloques hacia la derecha, pero específicamente está actuando sobre el bloque de masa M2. Entonces la fuerza F va hacia la derecha. Enseguida vamos con la fuerza normal. La fuerza normal N2 está actuando hacia arriba. Esta actúa perpendicular verticalmente hacia arriba, porque existe un contacto entre el bloque y la superficie. Entonces vamos a nombrar a esta fuerza normal como la fuerza normal N2, porque ya tenemos a la fuerza normal N1. A continuación vamos a colocar a la fuerza de la tensión que va hacia la izquierda para el bloque de masa M2, pero también existe otra fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza de fricción cinética que siente el bloque de masa M2. Entonces colocamos a dos fuerzas actuando hacia la izquierda. Estas son las dos fuerzas que están actuando hacia la izquierda, la fuerza de la tensión y la fuerza de fricción cinética para el bloque de masa M2. La tensión, recordemos que el bloque de masa M2 siente que la tensión lo jala hacia la izquierda, y tenemos la fuerza de fricción cinética que está actuando en sentido contrario al movimiento del bloque. Nos falta una fuerza, que es la fuerza del peso o fuerza gravitacional, y esta fuerza está actuando verticalmente hacia abajo. Esta es la fuerza del peso para el bloque de masa M2. La vamos a nombrar como W2 porque ya colocamos a W1. Entonces ya representamos a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M2. A continuación vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Esta ley nos establece que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el eje de movimiento es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a aplicar esta condición de la segunda ley de Newton para comenzar a analizar a nuestros diagramas de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre es adecuado colocar a la aceleración. Con ello estamos determinando hacia dónde es el sentido de la aceleración para cada uno de los bloques. En esta ocasión, como tenemos a un sistema dependiente, el bloque de masa M1 depende del movimiento del bloque de masa M2. Entonces la aceleración va hacia la derecha para este bloque, y también la aceleración para este bloque va hacia la derecha. Con ello vamos a comenzar con el análisis de la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración en X positivo hacia la derecha. La sumatoria de fuerzas en X es positivo hacia la derecha porque nuestro bloque se está moviendo hacia la derecha. Entonces comenzamos con este análisis. Vamos a considerar a todas aquellas fuerzas que están actuando sobre el eje X. Tenemos a la tensión que está actuando hacia la derecha, y tenemos a la fuerza de fricción cinética que está actuando hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de la tensión es positiva y la fuerza de fricción cinética es negativa. La sumatoria de fuerzas en X para el primer bloque nos queda de la siguiente manera. La tensión menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa 1 por la aceleración en X. Recordemos que la tensión es positiva por la consideración de positivo hacia la derecha, y tenemos la fuerza de fricción cinética para el bloque de masa M1 que está actuando hacia la izquierda y por eso es negativa. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Pero la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no existe un movimiento sobre el eje Y. Esto indica que no hay aceleración sobre el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0.
Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 positivo hacia arriba. Tenemos al eje Y positivo hacia arriba. Entonces analizamos a todas aquellas fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Tenemos a la fuerza normal N1 y al peso W1. La fuerza normal N1 es positiva porque va hacia arriba. Y también tenemos al peso, pero este peso está actuando hacia abajo. Por lo tanto es negativo. Vamos a colocar a estas fuerzas en la sumatoria de fuerzas en Y. Y las fuerzas en Y nos quedan de la siguiente manera. La fuerza normal N1 que es positiva menos el peso W1 que es negativo es igual a 0. Ya tenemos a la sumatoria de fuerzas en Y. Con ello completamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a analizar ahora al diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Sumatoria de fuerzas en X para el bloque de masa M2. La sumatoria de fuerzas en X positivo hacia la derecha es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Recordemos que es positivo hacia la derecha porque el bloque de masa M2 se está moviendo hacia la derecha. Entonces vamos a considerar a todas las fuerzas que están actuando sobre el eje de movimiento para el bloque de masa M2. Tenemos a la fuerza F hacia la derecha, tenemos a la fuerza de fricción cinética hacia la izquierda y a la fuerza de la tensión hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar o analizar a estas fuerzas que están actuando sobre el eje X. La fuerza F es positiva porque actúa hacia la derecha. Tenemos la fuerza de tensión que es negativa porque actúa hacia la izquierda. Tenemos la fuerza de fricción cinética que es negativa porque actúa hacia la izquierda. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Nos queda de la siguiente manera. La fuerza F menos la fuerza de tensión menos la fuerza de fricción cinética en 2 es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Ya tenemos a la sumatoria de fuerzas en X para el bloque de masa M2. Vamos a analizar a la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque de masa M2. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque sobre el eje Y no hay movimiento, por lo tanto no hay aceleración. Entonces en este momento analizamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el eje Y para este diagrama de cuerpo libre? Tenemos a la fuerza normal N2 y al peso 2. Vamos a colocar a estas fuerzas en nuestro análisis de la sumatoria de fuerzas en Y. La fuerza normal N2 es positiva porque está actuando hacia arriba con respecto a lo que estamos colocando acá, que es positivo hacia arriba, y el peso, como está actuando hacia abajo, es negativo. Nos queda que la fuerza normal N2 menos el peso W2 es igual a 0. Con ello ya tenemos a la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. En este momento vamos a nombrar a cada una de las ecuaciones. Tenemos que esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2, esta es la ecuación número 3 y esta es la ecuación número 4. Con estas ecuaciones vamos a descubrir cuál es la tensión en la cuerda y también vamos a descubrir cuál es la magnitud de la aceleración del sistema. Antes de comenzar con el proceso matemático para encontrar la magnitud de la tensión en la cuerda y la magnitud de la aceleración de nuestro sistema, quiero decirte que en la descripción de este video puedes encontrar un enlace. En él vas a encontrar un archivo PDF donde se encuentran las notas detalladas de este ejercicio y puedes descargarlo. Entonces tenemos a nuestra ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Vamos a colocar a estas ecuaciones en esta parte de acá y con ello vamos a comenzar con el proceso matemático. En esta parte de acá se encuentran las 4 ecuaciones y vamos a encontrar cuál es la magnitud de la tensión en la cuerda y la magnitud de la aceleración del sistema. Observamos a la ecuación 1 y a la ecuación 3. Tenemos tensión y tensión, aceleración y aceleración. Entonces vamos a ocupar un método de sistema de ecuaciones. En esta ocasión vamos a ocupar el método de reducción, que también he llamado el método de eliminación, para encontrar ya sea a la tensión o a la aceleración. De primero podemos encontrar cualquiera de las dos variables, pero entonces ocupamos a estas ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 3, utilizando el método de reducción de sistema de dos ecuaciones. En esta parte de acá se encuentran las dos ecuaciones.
tenemos a la ecuación 1. Ecuación 1, tensión menos fuerza de fricción cinética 1 es igual a la masa 1 por la aceleración en X. Y ecuación 3, fuerza F menos tensión menos fuerza de fricción cinética 2 es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Entonces, aquí hay algo importante. Podemos simplificar porque vamos a utilizar el método de reducción del sistema de dos ecuaciones. Acá tenemos que esta tensión es la misma que esta tensión. Acá está la tensión positiva y acá está negativa. Podemos simplificarlas. Entonces acá tenemos la fuerza F menos la fuerza de fricción cinética 1 menos la fuerza de fricción cinética 2 es igual a la masa 1 por la aceleración en X más la masa 2 por la aceleración en X. De esa forma ya acá eliminamos tensión y nuestra ecuación nos queda a favor de la aceleración. Con esta ecuación que encontramos vamos a encontrar cuál es la magnitud de la aceleración. En este momento quiero definirte a la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Entonces vamos a colocar a esta fuerza de fricción cinética como el coeficiente de fricción cinético por la normal en esta nueva ecuación. Tenemos la fuerza F menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal 1. Recordemos que esta es la fuerza de fricción cinética 1 menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal 2. Esta es la fuerza de fricción cinética 2 y eso es igual a la masa 1 por la aceleración en X más la masa 2 por la aceleración en X. Entonces acá tenemos nosotros la fuerza normal N1 y la fuerza normal N2. Para encontrar esta fuerza normal N1 y fuerza normal N2 vamos a utilizar lo que es la ecuación número 2 y la ecuación número 4. Y con estas ecuaciones vamos a encontrar cuál es la fuerza normal N1 y la fuerza normal N2. La ecuación número 2 nos establece que la fuerza normal menos el peso 1 es igual a 0. Vamos a despejar para la fuerza normal N1. Entonces nos queda que la fuerza normal N1 es igual al peso 1. Acá el peso 1 está restando, pasa a sumar a la parte derecha. N1 es igual al peso 1. Y así hacemos lo mismo con la ecuación número 4. Entonces nos queda que la fuerza normal 2 es igual al peso 2. De igual forma acá tenemos que el peso está restando, pasa a sumar. La fuerza normal 2 es igual al peso 2. Ya encontramos a la fuerza normal 1 y a la fuerza normal 2. Estas ecuaciones de acá las vamos a sustituir en nuestra ecuación que encontramos para así colocar a la fuerza normal 1 y la fuerza normal 2 como sus respectivos pesos en sus distintos lugares. Entonces vamos a realizar esto en este momento. Aplicamos la sustitución de estas ecuaciones en esta ecuación de acá. Bajamos a la fuerza F menos el coeficiente de fricción cinético μk por la fuerza normal 1 y la fuerza normal 1 es igual al peso 1. Donde se encuentra la fuerza normal 1 vamos a colocar en este momento al peso 1 menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal 2 y la fuerza normal 2 es igual al peso 2. Entonces colocamos en la fuerza normal 2 al peso 2 y eso es igual a la masa 1 por la aceleración en X más la masa 2 por la aceleración en X. Entonces ya aplicamos la sustitución de estas ecuaciones en la ecuación que nos había quedado y ahora se nos formó esta nueva ecuación y de esa forma ahora tenemos que aplicar la sustitución del peso, que el peso se divide o se define como el producto de la masa por la gravedad. En esta parte de acá tenemos que el peso de un objeto o el peso de una partícula es igual a la masa por la gravedad. Vamos a aplicar esta sustitución en nuestra ecuación. Entonces nos queda que la fuerza menos el coeficiente de fricción cinético por W1. Entonces W1 es igual a la masa 1 por la gravedad menos el coeficiente de fricción cinético por W2. Y W2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Y eso es igual a la masa 1
por la aceleración en X más la masa 2 por la aceleración en X. Observamos que del lado derecho tenemos aceleración X y podemos sacar un factor común. Al igual, en esta parte izquierda de la ecuación tenemos al coeficiente de fricción cinético y a la gravedad, coeficiente de fricción cinético y gravedad, y para simplificar nuestra ecuación podemos sacar un factor común. Seguimos con nuestro proceso. Tenemos la fuerza F y recordemos que de estos dos términos vamos a sacar factor común, coeficiente de fricción cinético y gravedad. Pero también tenemos al signo negativo, entonces colocamos signo negativo, coeficiente de fricción cinético por gravedad y abrimos un paréntesis. Dividimos este término y este término dentro del factor común. Si a este término le dividimos el factor común, entonces nos quedaría únicamente M1. Aquí tenemos menos dividido menos es más. Y acá también se nos va lo que es el coeficiente de fricción cinético y la gravedad y nos queda nada más M1. En esta parte menos dividido menos es más y tenemos que el coeficiente de fricción cinético y la gravedad se nos van con el factor común y nos quedaría nada más M2. Y acá cerramos a nuestro paréntesis. Entonces eso es igual, y en esta parte de acá sacamos factor común aceleración X. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Abrimos un paréntesis. Este término dividido factor común nada más nos queda M1. Más este término dividido el factor común nos quedaría M2. Y acá nos queda una nueva ecuación. En este momento tenemos que despejar para la aceleración en X. En esta parte de acá despejamos para la aceleración en X. La aceleración en X está multiplicando con el factor M1 más M2. Por lo tanto, este factor pasa a dividir. Y nos queda que la aceleración en X es igual a la fuerza F menos el coeficiente de fricción cinético por la gravedad, que multiplica con M1 más M2 y eso dividido M1 más M2. Entonces ya tenemos la ecuación para encontrar cuál es el valor de la magnitud de la aceleración de nuestro sistema, pero vamos a sustituir los datos. Recordemos que la fuerza F es igual a 68 Newton, el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.100, el valor de la gravedad, como estamos trabajando en el sistema internacional, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la masa 1 es igual a 12 kilogramos y la masa 2 es igual a 18 kilogramos. Aplicamos la sustitución de nuestros datos en esta parte de acá. En esta parte se encuentra la sustitución de nuestros datos. La fuerza F es igual a 68 Newton. El coeficiente de fricción cinético 0.100. La gravedad en el sistema internacional 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa 1, 12 kilogramos y la masa 2, 18 kilogramos y 18 kilogramos. Cuando realizamos esta operación, 68 Newton menos 0.100 por 9.8 por esta suma, 12 kilogramos más 18 kilogramos, dividido 12 kilogramos más 18 kilogramos, nos da 1.29 metros sobre segundo cuadrado. La dimensional metro sobre segundo cuadrado nos surge de la siguiente manera. Aquí tenemos Newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Entonces, Newton más Newton. En el numerador nos queda Newton y en el denominador kilogramo. Y un Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Dividido kilogramo, se nos simplifica kilogramo con kilogramo y nos queda metros sobre segundo cuadrado. Por eso obtenemos la dimensional metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración de nuestro sistema es igual a 1.29 metros sobre segundo cuadrado. Para encontrar la magnitud de la tensión podemos utilizar a la ecuación 1 o a la ecuación 3, pero observamos que la ecuación 3 tiene más términos, entonces vamos a ocupar a la ecuación número 1 y vamos a despejar para la tensión T. Nos queda de la siguiente manera, tenemos que la ecuación número 1 es la siguiente: tensión menos fuerza de fricción cinética 1 es igual a la masa 1 por la aceleración en X. Entonces nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración en X más la fuerza de fricción cinética. De esa manera ya tenemos despejada a la tensión, pero tenemos que desglosar a la fuerza de fricción cinética. La tensión es igual a la masa 1 por la aceleración en X más la fuerza de fricción cinética, y la fuerza de fricción cinética es igual a μk
por la normal 1. Entonces tenemos que la normal 1 es igual al peso 1, que ya lo encontramos anteriormente. Con eso nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración en X más el coeficiente de fricción cinético por la normal, y la normal es igual al peso 1. De esta forma ya tenemos a la ecuación de la tensión, pero tenemos que desglosar al peso 1. La tensión es igual a la masa 1 por la aceleración X más el coeficiente de fricción cinético por W1. Y recordemos que el peso, que es W1, se define como el producto de la masa por la gravedad. De esa manera ya tenemos a la ecuación de la tensión. Vamos a seguir nuestro procedimiento en esta parte de acá. Entonces tenemos que la tensión es igual a lo siguiente. Podemos obtener un factor común de M1 y M1. Nos quedaría entonces el factor común M1, paréntesis, tenemos este término dividido el factor común, nos quedaría nada más a X, que es la aceleración X, más este término dividido el factor común, nos quedaría μk, que es el coeficiente de fricción cinético por la gravedad. Entonces tenemos el coeficiente de fricción cinético por la gravedad. Ahora nada más nos queda sustituir datos en esta ecuación para encontrar la magnitud de la tensión. Acá se encuentra la sustitución de los datos en la ecuación para encontrar la magnitud de la tensión. M1 es igual a 12 kilogramos. La aceleración en X fue la que encontramos, que es igual a 1.29 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos el coeficiente de fricción cinético, que es 0.100, y el valor de la gravedad en el sistema internacional, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, realizando estas operaciones, 12 kilogramos por todo esto, que todo esto incluye 1.29 más 0.100 por 9.8, y de esa forma tenemos un valor de 27.2, y la dimensional es Newton. ¿Por qué Newton? Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da como resultado la dimensional Newton. Entonces la magnitud de la tensión en la cuerda es de 27.2 Newton. De esta manera hemos finalizado el ejercicio y damos el resumen a nuestras respuestas. La magnitud de la tensión en la cuerda es de 27.2 Newton y la magnitud de la aceleración de nuestro sistema es de 1.29 metros sobre segundo cuadrado. Llegamos al final del ejercicio. Si mi contenido te ha servido, puedes apoyarme dando un buen like al video, comentando, compartiendo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones.